Hola, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Viviana. Hoy quiero dar un testimonio para la gloria de Dios, en el nombre precioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, y guiada por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? En esta mañana, ¿verdad? Sea el Señor, ¿verdad? Glorificado y exaltado, que sea su nombre santificado y alabado por siempre, ¿verdad? En nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestra manera de hablar y de hacer las cosas, que sean como para el Señor y no para nosotros. En este día yo quiero dar mi testimonio, ya que el Señor me habló que tenía que hacerlo, porque hay conocidos míos que están asistiendo a esa iglesia. Yo no lo sabía, pero Él me lo mostró, y hablando con una de ellas, ya, ella me dijo que sí, y en este día yo quiero dar mi testimonio para la gloria de Dios, ¿verdad? Como la verdad del Señor, que su palabra me hizo libre de esas enseñanzas que yo traía, ¿verdad? Y en este día yo quiero dar testimonio para la gloria del Señor, y quiero leer esta palabra en el poderoso nombre de Jesús, ¿verdad? Que sea Él permitiendo que su palabra caiga en buena tierra, trayendo fruto en el corazón de cada uno del que va a ver este video, para la gloria del Señor, ¿verdad? Discúlpenme si no les escribo o no puedo ver sus comentarios porque no los tengo activados, pero yo quiero dar este testimonio para la gloria del Señor, ¿verdad? Que yo salí de la iglesia mormona, es más conocida como mormones, pero le llaman Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, para la gloria de Dios, ¿verdad? Yo pertenezco a Casa de Jehová Restauración Alcanzando las Vidas, una iglesia, ¿verdad?, que pertenece, ¿verdad?, con nuestra pastora Denise Valerio. En esta iglesia, la iglesia del Señor, ¿verdad?, recibimos la enseñanza de su palabra, y el fundamento principal de esta iglesia es derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo, a las enseñanzas que Él nos ha dejado por medio de su palabra, ¿verdad? Para la gloria del Señor. Bueno, no quiero ser muy larga, pero quiero leer esta palabra, y la palabra se lee en el nombre poderoso de Jesús, y está en Efesios 1, del 8 al 9, y dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que aquí no es porque usted esté muy bonita, que porque usted, ¿verdad?, tenga un privilegio especial de Dios. No, aquí todos estamos por su gracia, algo que no merecemos, porque así como ellos, nosotros también, ¿verdad?, éramos pecadores. Para la gloria del Señor, ¿verdad?, empezó Él a hablar por medio de su palabra, que es la Biblia, ¿verdad? Quiero compartirles a ustedes esto, ¿verdad? Y el Señor me ponía, ¿verdad?, a escribir: derribando toda mentira y falsedad de la doctrina de los mormones, por la palabra de Dios, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque dice su palabra en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿verdad? Aquí lo que nos está diciendo el Señor, que su palabra nos hace libre del engaño, de las mentiras del enemigo, de enseñanzas de hombres que usan mal la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Y qué hacen en esto? ¿Verdad? Pues llevándonos a la mentira, ¿verdad?
Por eso el Señor en su palabra dice que su pueblo, ¿verdad?, por falta de conocimiento perece. Porque muchos cristianos se ponen a escuchar las enseñanzas de los mormones. Ellos, no tengo nada en contra de ellos, porque ellos tienen buenas acciones. Ellos son, yo no sé si ustedes los han visto, andan de dos en dos varones o dos mujeres. Ellos andan predicando la palabra de nuestro Señor Jesucristo, dicen ellos, pero en realidad no es lo que están haciendo, porque ellos andan cargando un libro que se llama el Libro de Mormón. En ese libro, supuestamente, le dieron unas tablas a un tal José Smith. Entonces, yo lo que yo les quiero decir es de que quiero compartirles esto, ¿verdad? Para que usted no caiga. Y dice la palabra del Señor en Juan 14, de 6 al 7, y dice, ¿verdad? El Señor, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y les habéis visto. ¿Verdad? Cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, verdaderamente, nosotros vamos a andar conforme a su palabra. ¿Por qué? Porque los mormones hablan de José Smith mucho, robándole así la gloria a nuestro Señor Jesucristo y desobedeciendo la palabra de Jehová. Porque, ¿verdad? Nosotros no tenemos que tener otra enseñanza, ¿verdad? Enseñanza de hombres, sino la que es, ¿verdad?, meramente verdadera conforme a la palabra de Dios. En la palabra del Señor, ¿verdad?, yo pensaba que, como no leía la Biblia, ¿verdad?, yo fui con ellos, yo asistía. Ellos tienen una enseñanza donde que ellos se pueden bautizar por los muertos, ¿verdad? Que supongamos usted asiste ahí, usted ya tiene un familiar que falleció hace 2 años, hace 3 años, hace 1 año. Ellos creen por medio del Libro de Mormón, ¿verdad?, que sí se puede hacer bautizarse por los muertos. Y eso es una gran mentira, porque la palabra del Señor nos enseña que no tiene que ser así, ¿verdad? Porque el que muere, pues ya nada se puede hacer por ellos. Ellos tienen otra enseñanza que tienen como excepción de personas. ¿Qué hacen? Que si usted no tiene cierto tiempo y no se ha bautizado, usted no puede entrar a un templo grande que tiene como una estaca, ¿verdad? Un templo donde entran personas especiales, nada más, no puede entrar cualquiera. Y la palabra del Señor nos enseña que Él no tiene excepción de personas. Dice el Señor en su palabra, ¿verdad?, que vengamos a Él todos los que estemos cansados y turbados, ¿verdad?, porque Él nos va a dar paz. Pero, más sin embargo, ellos tienen excepción de personas. Y lo digo porque lo conozco. A mí el Señor me sacó de ahí. Mi alma te adora, Jehová. Entonces, ahora yo quiero que, ¿verdad?, mis amistades, todo aquel que va a ver este video, si conoce a alguien que asiste a esa iglesia, ¿verdad?, de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los más conocidos como los mormones, usted le hable de esa verdad, le comparte este video, porque lamentablemente están caminando en un camino de perdición, como yo lo caminé antes de conocer al Señor, ¿verdad? Yo quiero dar ese testimonio porque el Señor me mandó a hacerlo. Y yo sé que va a ser de mucho provecho porque el Señor dice que dé de gracia lo que he recibido por gracia. Por su gracia, la gracia del Señor quiere decir algo que yo no merecía, y por su gracia Él me alcanzó y me hizo conocer la verdad de Cristo, la verdad que les acabé de leer, que dice, ¿verdad?, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, donde dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Dice en la palabra del Señor que si yo recibo a Cristo y lo confieso, si creo en mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor, ¿verdad?, seré salvo.
Entonces, ¿por qué? Porque el sacrificio perfecto lo hizo Jesucristo. ¿Cómo? Dando su vida en la cruz, pagando el precio por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, ¿verdad? Por su misericordia. Entonces, yo quiero dar ese testimonio, ¿verdad? Y quiero leerles lo que el Señor me hacía apuntar conforme a su verdad, su palabra. ¿Verdad? Dice, los mormones le roban la gloria al Señor, pronunciando mucho el nombre de José Smith, robándole así la gloria a Jesús y desobedeciendo la palabra de Jehová. Porque en el Salmo 2:11 dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. ¿Verdad? Bienaventurados los que en Él confían. ¿Por qué se aira el Señor? ¿Por qué? Porque le estamos robando la gloria. El único aquí que vino del cielo, ¿verdad? Y vino a traer la verdad. No vino a abrogar la ley, sino a cumplir la ley, para que nosotros, por medio de su gracia, podamos vivir en su palabra, ¿verdad? Entonces, ellos dicen que a José Smith se le fueron entregadas unas tablas como Moisés. Y eso es una gran mentira. ¿Por qué? Porque el Señor en su palabra, ¿verdad?, nos enseña que dice, ¿verdad?, que nosotros no debemos escuchar a otro hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Desconozco quién fue José Smith, pero ellos dicen que fue un profeta al cual el Señor se le apareció y le entregó unas tablas de oro, ¿verdad? Simulando así lo que hizo, ¿verdad?, nuestro Padre Celestial a Moisés. Pero eso es una blasfemia. Eso es mentira. Porque yo les quiero compartir, como dice en Mateo 17, 4 y 5, donde dice, ¿qué dice en esa palabra? Le voy a resumir un poco. Ahí dice que nuestro Señor Jesucristo fue con 2 de sus discípulos al monte de la transfiguración, ¿verdad? Fue con Pedro. Y dice la palabra, dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. ¿Por qué dicen ellos eso? Porque ahí cuando fue nuestro Señor Jesucristo, ahí se apareció Elías y Moisés. Entonces, ellos, una enramada quiere decir, ¿verdad?, como una tienda, como un tabernáculo en el cual solían usar como morada para la gente antigua, y proviene del término esquene, dice, que se traduce en choza o pabellón, un lugar donde adorar a ellos. Pero aquí hay algo muy importante que dijo el Padre, ¿verdad? Y bueno, el Padre dijo en su palabra que nosotros, ¿verdad?, escuchemos a Cristo. El Señor dijo en el monte de la transfiguración, dice que se apareció una nube y un resplendor y un estruendo de la voz del Señor que dijo, este es mi Hijo amado, a Él oí. O sea, nosotros no tenemos que escuchar la enseñanza de hombres que están en el error. Por eso el Señor quiere que nosotros conozcamos, ¿verdad?, su palabra, como nuestra pastora Denise nos ha enseñado por medio del Espíritu Santo que está en ella, que cuando nos sentemos a escuchar un pastor o una enseñanza, estemos con la palabra, que analicemos, que escuadriñemos. ¿Para qué? Para no ser engañados, ¿verdad? Y estos 2 varones, ¿verdad?, ellos querían hacer como decir en ese entonces, como idolatrar a Elías y a Moisés, pero el Señor no se los permitió. Él dijo, oíd a mi Hijo. ¿Y quién era? Nuestro Señor Jesucristo. Y todavía nuestro Señor Jesucristo dijo que no tuvieran temor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús es bueno, Él es la verdad.
Y Él los llevó para sacar esa idolatría en su corazón acerca de los hombres. ¿Por qué? Porque a Pedro lo iba a dejar como cabeza, que iba a empezar, ¿verdad? Después de que él se fuera a hablarle a la iglesia, a los que son de su pueblo, del Señor, que iban a oír la verdad, y en sus corazones, por su gracia, íbamos a venir a Él. Y nosotros, ¿verdad? A veces vemos, porque ellos son muy buenas personas, los mormones, ¿verdad? Buenas personas en el aspecto carnal, que ellos te dan, ellos cuando van a una casa, ellos tocan, te prestan su servicio, ¿verdad? Muy amables, sonrientes, de que si te van a tirar la basura, que barren, trapean, ¿verdad? Te ayudan a hacer limpieza en la casa o lo que tú necesites. Ellos te dicen que lo pueden hacer. Una manera por donde entran para enseñar pues la enseñanza de los mormones, que es una blasfemia, y eso no le agrada al Señor. ¿Por qué? Porque se está levantando contra el conocimiento de Dios, que están trayendo a este José Smith, cuando dijo mismo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que sea anatema, si aún así un ángel del cielo bajara con otro evangelio. Anatema es maldito. Entonces dice que nosotros ni siquiera le digamos bienvenidos a los de afuera, al otro que traiga otra enseñanza que no sea la verdad de Cristo. Entonces, yo quiero compartir esto porque, ¿verdad? Yo lo recibí por gracia. Y por gracia tengo que darlo, algo que no merezco. Yo soy salva por la preciosa sangre de Cristo y por su gracia me alcanzó su verdad, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? Bueno, y aquí, viendo eso, ellos mucho, yo no sé si alguno ha tenido la oportunidad de escuchar a alguno de ellos, si Dios le ha permitido. Ellos mucho mencionan al profeta Smith, y lo que ellos llevan es el libro de Mormón. Lo que ellos le regalan es el libro de Mormón. No le dan la Biblia. También la tienen, porque también la tienen. Pero usan más el libro de Mormón. Y nosotros aquí, por medio de su palabra, nosotros vemos la palabra de Dios, que solo hay un Salvador, Jesucristo de Nazaret, Hijo de Dios Altísimo, que solo Él vino a salvarnos. Y si Él dijo que Él no vino a abrogar la ley, ¿verdad?, sino a cumplirla, nos deja claro que la mentira de los mormones con poner al profeta José Smith es falsa, dejando al descubierto la mentira de la falsa doctrina que enseñan, como dice en Jeremías 8, del 8 al 9, y que dice, ¿cómo decís nosotros somos sabios y la ley de Jehová está en nosotros? Ciertamente la han cambiado en mentira, la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron, fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? ¿Verdad? Ellos aborrecen lo que es la Biblia, ¿verdad? Lo que es la Biblia, y prefieren el libro de Mormón, cuando no tiene que ser así. Su palabra del Señor es la Biblia, y nosotros tenemos que sujetarnos a ella, ¿verdad? Conforme a su palabra, que es verdad, ¿verdad? Y la mentira de ellos dice que el profeta José Smith se le entregaron unas tablas simulando lo de Moisés, lo que le decía hace rato. Mas la verdad de Dios dice, en Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros, fíjense, está hablando de algún hombre, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema quiere decir maldito, ¿verdad? Nosotros no tenemos que aceptar que vengan como eso, ¿verdad?, que usan otros libros que no están conforme a la palabra del Señor. Bueno, en Deuteronomio 4:2 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Nosotros tenemos que guardar la palabra del Señor para nosotros poder dar verdaderamente testimonio del verdadero Cristo. Ahora, esa es una.
¿verdad? Que si usted está ahí o conoce a alguien, por favor, dígale que tome la palabra, que la lea y por medio del Espíritu Santo sea, ¿verdad?, tocando esos corazones y derribando toda enseñanza, toda falsedad, toda mentira, ¿verdad?, en el nombre poderoso de Jesús. Otro que lo que ellos hacen, como les decía hace rato, dice, los mormones se bautizan por los muertos de familiares que le comentaba hace rato. Mas la verdad de Dios dice que ya nada se puede hacer por los muertos. En 1 de Corintios 15:29 dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Eso está muy mal lo que hacen ellos, bautizarse por los muertos. Y se lo digo porque lo hicieron por un hermano mío que ya había muerto. Y uno de ellos tomó como, imagínense, nosotros no tenemos que invocar a los muertos. Usó su cuerpo simulando mi hermano y se bautizó. Carnalmente uno ve como, ay, qué bueno, las emociones engañan. Como uno dice, ¿verdad? Ay, pues tienen un buen corazón. Pero por eso nosotros no tenemos que andar por sentimientos, tenemos que andar a la luz de la palabra de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Luego ellos dicen, ¿verdad?, que nosotros no podemos tomar café, coca, ¿verdad?, porque son negros y hacen daño, ¿verdad? Nosotros lo podemos tomar, pero, ¿verdad?, también cuidando nuestros cuerpos, ¿verdad? Mas la palabra de Dios dice que por medio de la oración nosotros venimos y oramos y todo se santifica. Ellos hacen cenas, bailes, donde van todos los jóvenes y van a bailar, cuando nosotros por medio de la palabra sabemos, ¿verdad?, que nosotros ya no pertenecemos al mundo, a hacer lo que en el mundo hacía uno, cuando uno no conoce al Señor, que uno va a las discotecas, que uno va a ver a los bailes, a los, ¿cómo le llaman eso? A los, ay, Espíritu Santo, ayúdame, Señor, a los rodeos y a todo eso que hacen, a los jaripeos, gracias, Señor. Entonces, eso no está bien. Y les decía yo, ellos que tienen un templo donde solo pueden entrar ciertas personas, ¿verdad? No tienen la entrada cualquiera. Entonces, conforme a la palabra del Señor, en Hechos 10:34 dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, porque Dios no tiene niño preferido. No, Dios no dice, tú porque te drogas, tú porque tomas, tú porque mientes, tú porque no puedes caminar, o porque estás cojo, o porque tu ojo no ve, tú no puedes entrar al templo. No, la palabra del Señor no nos enseña eso. El Señor dice en su palabra, ¿verdad?, que en Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Dios quiere eso. Entonces, en 2 de Crónicas 19:7 dice, sea pues vosotros el temor de Jehová, mirando lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de hecho. Eso es lo que nos enseña el Señor. El Señor dice en su palabra, ¿verdad?, que todo lo que el Padre me da a mí y el que a mí viene, no le echo fuera. Y esa es la verdad de Cristo Jesús, que nosotros no tenemos que tener una excepción de ciertas personas, ¿verdad? Más los mormones lo hacen. Tal vez el que lo conoce apenas y está yendo a una iglesia, lo que pasa es que ellos tienen iglesias, unas pequeñas y unas grandes. Y yo me acuerdo que yo pertenecía al sector de Yagul. En ese sector era una iglesia pequeña, había un templo y decía así, Jesucristo es los santos de los últimos días. Y ellos en la iglesia más grandota tenían una estaca, pero en esa estaca hasta arriba hay un ángel con una trompeta. Y ellos dicen que cuando Cristo Jesús, nuestro Señor, venga, ese ángel va a tocar y que solo las personas que entran, ¿verdad?, a esa iglesia podrán irse con el Señor. Entonces nosotros sabemos ahora por medio de la palabra del Señor que no es así.
Nosotros tenemos que vivir la palabra del Señor, tener a Cristo en nuestros corazones, manifestar que Cristo está en nosotros para nosotros poder ser arrebatados. Porque ciertamente el Señor viene por un pueblo, viene por su iglesia, por el que se guardó para Él, porque el que se santificó para Él, por el que se apartó para Él, como por medio de su palabra, conociendo la verdad. ¿Verdad? Porque la verdad de Dios nos hace libres, ¿verdad? Y yo quiero compartirles eso porque el Señor lo puso en mi corazón, porque yo no quiero, ¿verdad?, que al yo haber recibido de gracia, no lo dé. Yo quiero compartir eso para que sepan, ¿verdad?, de que nosotros tenemos que escuadriñar las Escrituras para nosotros poder, ¿verdad?, manifestar la palabra del Señor, porque la palabra del Señor no solo es letra, es poder de Dios. Y nosotros tenemos que caminar en el poder de su Santo Espíritu, porque ¿cómo vamos a derribar una mentira si no lo conocemos? Tenemos que conocer a nuestro Padre. ¿Por qué? Porque en Juan 17 dice, ¿verdad? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Nosotros tenemos que conocer a Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso, aquel que es amor ciertamente, pero también es fuego consumidor. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, de no estar escuchando enseñanzas que no son del Señor, porque el Señor dice que no le digamos ni siquiera bienvenidos, porque el que le dice bienvenido, partícipe es con Él. Y nosotros tenemos que agradar a Dios, no a los hombres, porque ¿de qué le sirve al hombre que ganara el mundo entero si perdiere su alma? Nosotros tenemos que hablar de la manera que Él habla. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Se acuerdan cuando Pedro, que agarraron, ¿verdad?, fue entregado a nuestro Señor Jesucristo, y Él le dijo que lo negaría, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Pedro se acercaba ahí, ¿verdad?, cerquita, viendo al Señor, a nuestro Maestro. Y Él había cambiado su manera de hablar, ¿verdad? Había cambiado su manera de hablar. Ya no hablaba como en el mundo, sino hablaba con sabiduría. Hablaba palabras del reino, conforme a su palabra. ¿Qué pasó? Hubo una mujer que dijo, este que no es de ellos. Y Él dijo, no. ¿Y qué dijo Él? ¿Verdad? Dijo la mujer, pero habla como Él, como ellos, como el Señor, ¿verdad? Y Él empezó a maldecir, a decir las cosas que hace el mundo, el cual no conoce al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, al Dios de verdad. Y cuando esto pasó, toda la gloria sea del Señor, ¿verdad? Él se recordó cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo que tres veces lo negaría. Antes de que cantara el gallo, 3 veces lo negaría. O cuando cantara el gallo, ay, Espíritu Santo, ayúdame. Bueno, pero lo hizo. La gloria es del Señor, ¿verdad? Que ahí hay una enseñanza muy preciosa. No todo el que le dice, Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, sino el que hace la perfecta voluntad de nuestro Padre. Sabemos que no somos perfectos por nosotros mismos, pero si nosotros nos escuadrillamos a la luz de su palabra, conoceremos la verdad, y la verdad de Dios nos va a hacer libre. Y quiero compartir esto porque aquí veo a una personita muy especial para mí, Juanita, que Dios te bendiga. Ella me conoció. Yo quisiera que ella escribiera y que dijera cómo yo era. Yo estuve en el mundo, mas ahora Cristo llegó a mi vida y la ha transformado para la gloria y honra de Dios. Y pues aquí estoy dando testimonio de que Dios es real, Dios es veraz, su palabra es veraz, es santa, es pura. Y el que conoce la verdad de Cristo, Dios la hace libre, Dios nos hace libre. Nos hace libre de las mentiras del hombre. Porque en el mundo nosotros pensamos que el hombre bueno es porque te trata bien, porque tiene buenas acciones contigo. Y no es malo eso, porque sí es verdad. Pero
eso es bueno conforme al mundo, pero conforme a la palabra de Dios, nosotros tenemos que hablar con la verdad. Y dice su palabra que seremos bienaventurados cuando por la causa de Cristo Jesús seamos vituperados, que hablen de nosotros, ¿verdad? Pero, ay, miren, y aquí hay otra personita también que amo mucho. Y ella es una de las personas que me habló de Cristo cuando yo tenía como unos 12, 13 años. Rosa Hernández Torres, que Dios te bendiga. Y yo le doy gracias a ella. Ella es una familia cristiana que conocí cuando yo era niña. Y yo quiero dar este testimonio para la gloria y honra de Dios, porque yo quiero decir también que tal vez va a haber muchos que escuchen este audio y digan, pues yo voy a los mormones y Dios ha hecho milagros en ellos. Porque yo también voy a dar un testimonio de eso, de que mi madre, no recuerdo bien en qué año fue, pero ella tuvo una bola en el estómago del tamaño de un melón, un tumor. Y ella estaba en el hospital y dos mormones siempre la visitaban, la verdad, la visitaban a mi madre, toda la gloria del Señor. Y yo le decía al Señor, Señor, pero si ellos no tienen la verdad, ¿por qué usted sanó a mi mamá? Y el Señor me dijo, ¿verdad? Por medio de su palabra, ellos todos los días que iban, le decían el Salmo 23. El Salmo 23 dice, ¿verdad? Que Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí. En presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, ¿verdad? Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, ¿verdad? Y en la casa de Jehová moraré por largos días. A mi madre le decían siempre ese salmo. Yo me acuerdo, era niña, pero yo medio me acuerdo. Yo le preguntaba al Señor, Padre, pero ¿por qué usted, verdad, hizo ese milagro? Si ellos están en el error. Yo le pregunté, porque cuando uno es nuevo en el evangelio, uno tiene que preguntarle. Por eso dice en Juan 17, ¿verdad? Que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Jehová de los ejércitos es su nombre. Bueno, cuando yo le dije eso, él me dijo, por medio de su palabra, que su palabra no regresa jamás atrás vacía, sin hacer lo que ahí dice. Entonces, como ellos ahí no estaban usando el libro de Mormón, sino usaban las veces que iban, y nosotros seguíamos repitiéndole ese Salmo 23 a mi mamá, creó una atmósfera de sanidad hacia mi madre, de misericordia, por la gloria y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces mi madre fue sanada. No le daban esperanzas. Para la gloria de Dios, el Señor en su palabra. Hay muchas cosas que yo vi de niñas, pero lo veía yo sin entendimiento y sin comprender lo que el Señor estaba haciendo. Ahora, yo no es que lo señale, que yo tenga en contra algo de ellos, yo no, pero la palabra del Señor sí. La palabra del Señor sí, porque Él dice en su palabra, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Yo quiero compartirles estas verdades básicas para que usted no sea engañado. Y no lo digo porque yo quiero que usted venga a mi iglesia, porque yo no gano nada. Al contrario, yo solo quiero obedecer la verdad que es la palabra de Dios. Y yo quiero compartir esa verdad con todo aquel que ha escuchado alguna enseñanza de los mormones, que ha estado, ¿verdad? O está en esa, pues, secta, porque no trae la verdad del Señor.
Y sabemos que no es por obras que nosotros somos salvos, es por su gracia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque Él pagó todo. Él hizo todo, ¿verdad? Para la gloria de Él. Y nosotros todo lo que hacemos ahora en Cristo Jesús es por su gracia, por su amor, porque reflejamos lo que Él hace a través de nosotros. Porque cuando nosotros recibimos a Cristo, su Santo Espíritu viene a nosotros. Somos sellados por su Santo Espíritu, ¿verdad? Entonces, yo quiero compartirle eso y como les digo, yo no tengo nada en contra de ellos, al contrario. Lo que más anhela en mi corazón, aquí hay 2 personas que el Señor permitió que llegaran a mi vida, que yo conocí y que espero en el Señor puedan ver este video, les toque su corazón, escuadriñen las Escrituras, la palabra de Dios, para que, ¿verdad?, no estén todo el tiempo sentados ahí. Y cuando el Señor los llame, lastimosamente, la realidad sea que van a abrir los ojos en un lago de fuego. Dios no quiere eso. Dios es real. Dios habla a través de sus hijos. En este caso, el Señor puso sus palabras en mi boca para yo traerlas aquí. Toda la gloria es del Señor. Todo lo que Él permitió que yo hablara por mi boca, Él lo puso en mí. Porque Él pone el querer como el hacer. Aquí nadie se jacte en el que yo lo hago, que yo si me habla el Señor, no. Esto es para todo aquel que le crea al Señor. Y en este día, ¿verdad?, el Señor permitió que yo compartiera mi testimonio acerca de cómo Él me mostró la verdad de su palabra, ¿verdad? Y sacando y derribando esa enseñanza, ese argumento, esa fortaleza que se había creado en mi cabeza. Pero ahora sí, yo los dejo y que Dios los bendiga y que sea de bendición. Y Juanita, que Dios te bendiga, igual a ti Lucy y a ti Rosa, que Dios te bendiga, manita. Y pues busquemos la verdad de Cristo, porque no todos entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. El que me ama, dice la palabra del Señor, mi palabra guardará. Así que esto no es porque nosotros, ¿verdad?, no robemos, no matemos, no hablemos de las personas. Hay tantas cosas en nuestro corazón que el único que puede desnudar las intenciones de nuestro corazón es la palabra del Señor, es Jehová de los ejércitos. Él dice en su palabra, perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, dice Jehová, que escuadriño los corazones y las intenciones de nuestro corazón. Por eso nadie de nosotros somos buenos, solo uno, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, que vino en carne, estuvo aquí, se entregó, manifestó el reino de los cielos, y su Santo Espíritu que está ahora en la tierra, el cual vemos, porque Dios es espíritu y Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, que no necesitamos una imagen, que no necesitamos que alguien nos esté viendo para que Él verdaderamente sepa que nosotros lo estamos adorando. Tenemos que dar testimonio de la verdad del Señor, ¿verdad? Pero hasta aquí me ayudó el Espíritu Santo. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que sea de bendición. Gracias. Dios les bendiga a cada uno de los que estuvieron aquí escuchando este testimonio para la gloria de nuestro Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo y guiada por el Espíritu Santo. Dios les bendiga.